Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Alabado sea el nombre del Señor. El nombre del Señor. Aleluya. Quiero que me preste su oído. Dígale al que está a su lado: oído. Oído. Amén. Como hacen los muchachos en las redes. Oído. Amén. Ponga oído, porque yo creo que Dios tiene una palabra muy importante para nosotros en esta mañana. Y lo que vamos a recibir, usted no lo va a escuchar muy comúnmente, puede ser que nunca lo haya escuchado, y esto le va a aclarar muchas cosas y le va a servir para todo el resto de su vida. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema el dilema del mal, y quiero responder o tratar de responder a esta pregunta: ¿por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? Eso se conoce como el dilema del mal o el problema del mal, el argumento del mal. También se le conoce de forma literaria como la paradoja de Epicuro, un filósofo griego. Y este tema es estudiado en la filosofía de la religión y en lo que se llama la teodicea o la defensa de la persona de Dios. Y este argumento se plantea como el problema que resulta de considerar la compatibilidad entre la presencia, la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo contra la existencia de un Dios omnisciente que todo lo sabe, omnipotente que todo lo puede y omnibenevolente, un Dios de bien y de amor. El problema del mal es un problema difícil de responder y de abordar, y quiero decirle que es uno de los caminos más tortuosos, más difíciles para una persona entender a Dios. Pocas personas que han tomado esa ruta han podido enderezar y encontrarse con la persona de Dios, con la verdad de Dios. Es decir, el teorema o el dilema del mal es un gran obstáculo para que las personas lleguen al conocimiento del Señor. Y esto se puede expresar de la siguiente forma, y quiero leerlo. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz de hacerlo. Si es así, entonces Dios no es omnipotente, porque hay algo que Dios no puede detener que algo malo suceda. ¿Será que Dios es capaz de detener lo malo, pero Él no desea hacerlo? Entonces Dios es malo, porque si Él sabe que algo malo va a suceder y Él no interviene y lo detiene, entonces hay maldad en Dios, hay saña en Dios. Y si Dios es capaz de detener el mal y aún así no desea hacerlo o desea que pase, entonces ¿de dónde surge el mal si no proviene de Él? ¿Será que Dios no es capaz de detener el mal ni tampoco desea hacerlo? Entonces un Dios que no sea capaz de detener el mal
y que tampoco quiera detenerlo, entonces, ¿por qué le vamos a llamar Dios a una persona que no es omnipotente? Son preguntas difíciles de contestar y filosóficas. Este argumento afirma que debido a la existencia del mal, y ahí es la conclusión a la que mucha gente llega, o Dios no existe, o no tiene alguna de las tres propiedades que hemos mencionado, es decir, omnipotente, omnisapiente y omnibenevolente. O sea, Dios es amor. Entonces, o Dios no es amor, o Dios no puede todas las cosas, o Dios no sabe todas las cosas. Realmente es una paradoja, un dilema, la existencia del mal con la existencia de un Dios que tiene esas tres condiciones. Este problema, donde se puede entender mejor, es en el área de la teología y en el área de la ética. Los científicos no pueden abordar este problema porque es un problema que usted no lo puede resolver con el método científico. Es un problema filosófico y teológico. Y desde este punto de vista filosófico, cristiano, teológico, es que yo quiero en esta mañana brevemente abordar este problema. No quiero irme a lo filosófico, no quiero irme a lo científico, porque necesitaríamos muchas horas para poder llegar, si llegamos, a algún tipo de conclusión con relación a este tema. Así que yo voy a abordar a este tema desde el punto de vista teológico. Tengo la preparación, la formación para hacerlo. Y también quiero abordar este tema desde el punto de vista pastoral, como predicador, como un líder cristiano, como un pastor. ¿Qué pienso yo? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? Dile al que está a tu lado una vez más: oído. Quiero separar esto en tres renglones. Número uno, quiero hablar acerca de la naturaleza de Dios, porque yo creo que algo que la mayoría de los seres humanos no entienden es quién es Dios. Número uno, Dios no es un ser humano. Dios tiene sentimientos, lo que se llaman atributos transferibles, similares a los nuestros, o nosotros tenemos sentimientos similares a los de Dios. Amén. Dios ama y nosotros también amamos. Dios es amor. Amén. El Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia es un Dios bueno y amoroso, pero también Dios es justo y soberano. Es decir, Dios tiene muchas características diferentes en su naturaleza. Repito, en su naturaleza Dios es bueno, Dios es en esencia bueno. Es más, Dios es la fuente de toda bondad en el universo. Amén. Dios es bueno, Dios es amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es justo y es soberano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En el Salmo 103, vamos a usar la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 8. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios misericordioso, es un Dios clemente. Amén. Es un Dios grande en misericordia. Pero también Dios es soberano. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Traducido al español, Dios hace lo que él quiere. Dios hace lo que a él le da la gana. Dios toma lo que él quiere. Dios hace y deshace conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Amén. Porque Dios es
soberano, es decir, la voluntad de Él no depende de nosotros, la voluntad de Dios no depende de un ángel. Dios no consulta a nadie cuando Él quiere hacer algo. Lo que Dios quiere dejar, lo deja. Lo que Dios quiere tomar, lo toma. Lo que Dios quiere matar, lo mata. Lo que Dios quiere arrancar, lo arranca. Lo que Dios quiere sembrar, lo siembra, porque Dios es soberano. Él es el dueño de todo, dice el Salmo 24:1. La gente dice, yo hago lo que me da la gana con mi vida. No, tu vida no es tu vida. Tu vida es prestada, tú le perteneces a Dios. Tu vida es de Dios, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Él hace lo que Él quiera. Dios es soberano. Nosotros chocamos con la soberanía de Dios. Amén. Porque cuando entendemos o cuando nos enfrentamos con la realidad de un Dios que es soberano, tenemos inmediatamente que admitir que nosotros no tenemos el control de la situación. Y entonces viene a nosotros la impotencia. Amén. Imagínense personas famosas, artistas, no suena bien quizá que lo diga, pero muchos artistas tienen un ego muy alto. Esa gente usted no le puede ni hablar. Muchos artistas son simpáticos en televisión, son simpáticos en el micrófono, pero cuando usted se lo topa, esa gente no quiere ni que usted le hable. Amén. Hay gente que usted le da la mano y se lavan la mano con alcohol. No quieren contacto con la gente, tienen egos muy inflado. Imagínense gente con ego inflado, gente rica, gente millonaria que también actúan de la misma manera. No todos son iguales, pero gente que están acostumbrados a que se haga lo que ellos digan, cuando ellos digan y cómo ellos digan. Se encuentran con un Dios que le dice, no papá, no papito, las cosas no son así. Ahora yo soy el que mando, yo soy el que tengo el control de todas las cosas. La impotencia invade el corazón. Amén. ¿Me están entendiendo, amado hermano? Tenemos que comprender también que vivimos en un mundo de consecuencias. Dile que está a tu lado, consecuencias. Siempre hay consecuencias. Tus acciones siempre generan consecuencias. Gloria a Dios. Es cierto que el ser humano, todos los seres humanos tenemos cierta libertad de elegir a dónde vamos, tomar lo que querramos, fumar lo que querramos, ir y compartir con quien nosotros querramos, entrar, salir, caminar, viajar. Pero recuérdate que todo lo que tú haces genera una consecuencia. Y una de las cosas más terribles es que el pecado siempre genera una consecuencia. De acuerdo con la palabra de Dios, la muerte es una consecuencia del pecado. Amén. ¿Por qué suceden cosas malas en el mundo? Porque vivimos en un mundo permeado por el pecado, donde gente toman decisiones que causan mal y daño no solamente a ellos, sino también a otras personas. A veces sufrimos por las decisiones de otros. Alguien que conduce un carro en alta velocidad, estando tomado en estado de ebriedad, mata a una familia inocente, mata a un pastor, mata a un sacerdote, mata a un niño. ¿Fue Dios que mató a ese niño? ¿Fue Dios que mató? Lo mató la irresponsabilidad de un conductor ebrio, de alguien conduciendo borracho, alguien que tomó la mala decisión de andar en alta velocidad. Entonces, amados hermanos, suceden cosas malas por causa de la misma maldad, por causa de las decisiones que los hombres toman. Eso de ninguna manera cambia la realidad de que Dios es un Dios bondadoso. Gloria a Dios. Porque Dios sigue siendo lo que Él es, aun cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Porque a veces solamente clamamos a Dios cuando estamos en una dificultad. Solamente clamamos a Dios cuando estamos en un momento difícil. Amén. Pero en el momento de que todo está bien, hay dinero en el bolsillo, hay salud, hay baile, hay bebida, hay fiesta, hay ambiente. Dios no se menciona por ningún lado. Solamente queremos, amén, traer a Dios cuando hay problemas en nuestra vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Eso no cambia a Dios. Dios sigue siendo bondadoso. En la Biblia nos habla acerca de la historia de José. Génesis 37 al 50. Deja 13 capítulos para hablar de José. José sufrió, ese personaje sufrió injustamente. José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Trabajó años en la casa de Potifar. Luego José fue acusado. Oiga los cargos que le metieron a José: violador y malversador de fondo y ladrón, traidor, violador y malversador de fondo. Y de todo eso José era inocente, pero Dios permitió que él cayera preso. José estuvo preso, si usted no lo sabía, José estuvo preso aproximadamente 25 años. Amén. 25 años siendo inocente. José estuvo 25 años siendo inocente. ¿Y por qué Dios dejó que José pasara 25 años en la cárcel? ¿Por qué Dios no intervino? Dios intervino, pero Dios intervino a su tiempo. Dios intervino en sus planes y propósitos. Dios intervino en su sagrada voluntad. Dios intervino en su tiempo. Dios intervino en su misterio y propósito divino, que muchísimas veces son ajenos a nuestro conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Al final Dios sacó a José de la cárcel. Y cuando usted estudia la vida de José, usted ve que hubo propósito en todo aquello, aunque ahora mismo no lo podamos comprender. ¿Están aquí, amados, conmigo? Servimos a un Dios que es un Dios bueno, soberano, justo. Amén. Pero que también tiene el control y el propósito de todas las cosas, y cuyos planes y misterios son insondables para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si puede. Aleluya. Porque ese es el buen Dios, el gran Dios al que nosotros servimos. Amén. El Dios de toda la tierra. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Habiendo dicho esto, quiero abordar el tema del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite sufrimiento en el mundo? Si usted no lo sabía, o para los que no lo saben, yo soy un chaplain. Trabajo para una compañía que da unos servicios que se llaman hospice. Es decir, yo trabajo como consejero para personas que tienen un diagnóstico de vida de 3 a 6 meses. Tengo pacientes a los que yo visito, y en el poco tiempo que tengo trabajando, he visto ya a mucha gente morir. Yo soy muchas veces la última persona con la que muchos pacientes hablan. He sido ya la última persona que le ha hablado a mucha gente en su lecho de muerte. Y conozco las historias, veo a gente enfermo de cáncer, con sus riñones destrozados, o un tumor cerebral, jóvenes llenos de vida, otros al final de sus vidas, habiendo logrado todo, y he visto de frente el tremendo sufrimiento que producen las enfermedades. ¿Qué puedo yo decirle como pastor acerca del sufrimiento? Quiero decirle que las pruebas a veces sirven para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Y el dolor a veces, no voy a usar el siempre, a veces es una forma que Dios tiene para hacernos más compasivos, para que nosotros seamos más compasivos. Porque si nosotros mismos no sintiéramos dolor alguna vez, no podríamos sentir empatía con aquellos que sufren. A veces Dios permite que caigamos en situaciones para que nosotros podamos servir de consolación a otros que están pasando por momentos de dificultad.
Y cuando alguien nos dice que algo le duele, como ya nos dolió a nosotros, nosotros entonces ahora podemos entender el sufrimiento ajeno. Porque la verdad, nada más difícil de comprender que el dolor ajeno. Nosotros le decimos a las personas, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu sufrimiento, te acompaño en tu dolor. Pero hermano, eso no es verdad. Usted y yo como seres humanos no podemos acompañar a nadie en el dolor, porque el dolor no es compartido. El que tiene el dolor y Dios son las únicas personas que entienden de verdad lo que duele, lo que eso duele. Nosotros lo que hacemos es sentir empatía, sentir compasión. Amén. Pero solo Dios sabe, y esa persona que está sufriendo, lo que está pasando, lo que duele, el dolor, valga la redundancia. Pero cuando nosotros padecemos algún tipo de sufrimiento, eso nos hace a nosotros ser compasivos. Yo sé que muchos de nosotros en República Dominicana nunca habíamos tenido un evento así. Así que veíamos las noticias de lo que pasaba en otros lugares y sentíamos como seres humanos cierta empatía, cierto remordimiento, cierta pena. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando toca a un familiar, cuando toca a una madre, a un padre, cuando toca a un hijo, a un padre perder a su hijo y a su esposa, como en el caso del señor Estrella, cuando toca a familia entera, ambos esposos, desaparecer en un cumpleaños, entonces nosotros comenzamos a recibir una revelación más profunda de lo que es el dolor. Cuando nos toca a nosotros mismos con una herida, ahora no solamente sentimos empatía, sino que ahora entramos en el plano de la compasión. Mire, Dios usa a veces el sufrimiento para que nosotros nos acerquemos a Él y para Él cumplir su plan en nosotros. Hace un tiempo tuvimos como miembro de la iglesia a un muchacho de Guatemala que perdió una pierna. Él estaba trabajando en una industria acá en la cercanía y borracho fue a trabajar y de noche cayó en una máquina de moler concreto, cayó él y la máquina agarró su pierna y se la molió, le desbarató una de sus piernas. Tuvieron que llevarlo en helicóptero, duró más de media hora desangrándose ahí, tuvieron que sacarlo en helicóptero, llevarlo al hospital y sufrió muchísimo. Alguien me habló de él, lo conocimos, saliendo ya todavía convaleciente de la pierna, recibió un montón de operaciones. Ángel logró sobrevivir a esto y luego recibió a Cristo como su Salvador personal. Lo ganamos, lo bautizamos y Ángel se convirtió en la persona más feliz, una de las personas más felices que yo he conocido en el mundo. Todavía lo es, a pesar de haber perdido la pierna con menos de 25 años de edad. Y un día yo me atreví como pastor a preguntarle a él: Ángel, yo quiero que tú me seas sincero. Te voy a preguntar algo como pastor, pero necesito de ti la mayor sinceridad. Si tú no hubieras perdido esa pierna, tú le estuvieras sirviendo a Cristo. Él lo pensó por un momento y luego me dijo: la verdad, pastor, que como yo estaba, no. Era necesario que esto pasara para que yo llegara a los pies del Señor. Y quiero decirle, perdí mi pierna, pero salvé mi alma, que es lo más importante. Amén. Salvé mi alma, salvé mi vida. Esto me ayudó a encontrar a Dios. Dele un aplauso al Señor si puede. Dios tiene propósito en el sufrimiento. Nosotros leímos en el libro de Job la historia, el final del libro de este personaje llamado Job. No la voy a dar completa, pero para resumirle un poco, porque ustedes conocen la historia, Job lo perdió todo. Job, dice la Biblia, que era justo, le servía a Dios, él y sus hijos. Job era tan justo que él hacía sacrificios a Dios
por si acaso, oiga, por si acaso uno de mis hijos ha pecado, yo voy a hacer un sacrificio. Era una persona que tenía una vida completamente consagrada a Dios, pero la desgracia llegó a su vida. Perdió todas sus propiedades, perdió sus vacas, perdió sus terrenos, perdió a sus hijos hermosos, todos sus hijos los perdió, y luego el diablo vino y dañó su salud, dañó su cuerpo. Dice que Job terminó pobre, arruinado, tirado en la acera, rascándose las llagas que tenía en su cuerpo. Los perros venían y lamían las llagas de Job, y su misma mujer le blasfema, le dijo: Job, maldice a Dios y muérete. Es Él el que te está oprimiendo. Pero las palabras de Job fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él es bendito. Él creyó en la bondad de Dios. Él creyó en el bien, creyó en la naturaleza de Dios, a pesar de las circunstancias malas. Job mantuvo su fe a pesar del dolor. Y aquí quiero entrar en mi última parte: la esperanza en medio del dolor. Nosotros tengamos una respuesta definitiva a por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Gloria a Dios. Pero los cristianos, sin importarnos lo que suceda, y cierro el mundo espiritual para cualquier amenaza sobre nosotros, creemos a Dios y creemos que Dios promete estar con nosotros en nuestras dificultades. Isaías 43, 1, 2 dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, el fuego no te quemará. Cuando pases por las aguas no te anegarán, yo estaré contigo. Y nosotros, en medio del dolor, en medio de la tragedia, creemos que Dios está con nosotros, aún en medio del dolor, aún en el hospital, aún en la cárcel, aún sin empleo, aún en dificultades, aún con enfermedades. Dios está contigo en medio de la enfermedad. Nosotros como cristianos creemos en la esperanza eterna en Cristo, que nos da consuelo y una perspectiva diferente de la vida. ¿A qué me refiero? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y fíjese que estoy siendo muy bíblico hoy. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, gloria a Dios, versículo 1 al 7, quiero leer estos versículos. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice él, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, oído: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, oiga, oído, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mire, en medio del mundo moderno, en medio de la confusión, de la maldad, porque la maldad ha crecido en el mundo. La Biblia advierte que en los postreros días iba a ser así, que iba a haber un incremento de la maldad. Por eso las discotecas, las discotecas están llenas,
Los estadios están llenos y las iglesias están vacías. Es un aumento de la maldad que hay. Un aumento de la maldad y una espalda dándole el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y esto ha traído como consecuencia una ola de dolor, una ola de sufrimiento y pena en el mundo. Pero a veces se nos olvida que el Dios al que nosotros servimos tiene un plan. Y que todo esto es parte del gran plan maestro de Dios que va a ser consumado al final de los tiempos. Póngame atención. Dios dice que Él va a traer un cielo nuevo. Dios dice que Él va a traer una tierra nueva. Dios dice que Él va a hacer nueva todas las cosas. Todo va a ser creado. El universo va a ser recreado. La tierra va a ser recreada. Los animales, la planta, usted, yo, todo va a ser recreado. Él dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Viene un mundo nuevo. Viene un mundo nuevo. Y Apocalipsis 21 dice cómo es ese mundo nuevo. Ese mundo nuevo es un mundo donde no hay muerte. Amén. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Juan Luis Guerra tiene una canción que dice, en el cielo no hay hospital. ¿Por qué? Porque allí no hay muerte. Amén. Y en este mundo que viene, este mundo futuro en el que yo quiero estar, en el que tú vas a estar, en el que estaremos, en el que nos gozaremos, nos reencontraremos. No habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Amén. No habrá más sobresalto. Dios promete que Él va a terminar un día con todo el mal y con todo el sufrimiento del mundo. Es una promesa de Dios. Ahí va un aplauso. Ahí va un aplauso. Amén. Él promete que Él va a terminar con todo esto. Y esa es nuestra gran esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. Aleluya. Él le dijo a Juan, y este pasaje es muy interesante, no tengo tiempo hoy, pero este pasaje es muy interesante, porque es uno de los pocos pasajes donde Dios mismo habla, donde Dios mismo dice, I'm going to make everything new. Yo voy a hacer todas las cosas nuevas. La voy a hacer nueva. Y le dice a Juan, escribe, porque las palabras que yo te estoy diciendo son fieles y son verdaderas. Escríbelo porque esto es importante. Escríbelo porque esto es verdadero. Escríbelo, es verdadero. Se va a cumplir. Ese mundo futuro viene. Póngase de pie. Gloria a Dios. Job, al final de todo, Job, y quiero decirle algo, a Job, Dios nunca le dijo por qué él estaba sufriendo. Lo que nosotros sabemos que era el diablo el que estaba destruyendo, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, lo sabemos nosotros, que fue el diablo quien le mató a sus hijos, que fue el diablo quien destruyó su riqueza, que fue el diablo quien lo enfermó, que el diablo enferma a la gente, que fue el diablo quien provocó todo ese mal en su vida. Job nunca lo supo. Y al final, en el capítulo 42, Job termina diciendo, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No le reclamó nada a Dios y Dios nunca le dio una explicación a Job de por qué. Dile al que está a tu lado, deja de buscar explicaciones. Deje de buscar explicaciones. Lo más fácil, y esa es la actitud religiosa, eso le pasó porque para que sigan bailando, para que sigan bebiendo. ¿Y cuánta gente en el mundo no? ¿Usted piensa que eso va a parar la bailadera y la bebedera? Eso va a seguir. No fue porque estaban bailando ni porque estaban bebiendo, porque si Dios matara a todo el que baila, va a matar a medio mundo. No estoy diciendo que hay que bailar y beber, claro está, yo no creo en esas cosas. Pero esa no es la razón, no la busque, lo religioso. Hay gente que, dile al que está a tu lado, apestan. Dile, hay gente que apestan, hermano. Religioso, gente que apestan con su religiosidad. Que no conocen a Dios, no conocen al Dios de la Biblia. Yo no me atrevería a decir una cosa así. Es más, ahí en los reportajes apareció un hombre que alguno de ustedes lo habrá visto en el medio, me gustaría conocerlo,
que él dijo durante 21 años, yo tenía una mesa ahí en el área VIP y todas las noches, los lunes yo iba ahí a esa discoteca. 21 años, dice él, sin faltar, acudiendo a eso. Ese hombre es más fiel que muchos miembros de la iglesia que yo tengo aquí. ¿Sabía usted? Ese hombre es más fiel a esa discoteca que muchos miembros que yo tengo aquí en la iglesia. Yo no estoy diciendo que él estaba haciendo bien yendo 21 años a beber, pero un hombre fiel, y me gustaría que conozca a Cristo y que se haga miembro de esta iglesia para que reserve ese banco por 20 años, amén, todos los domingos. Denle un aplauso al Señor, si puede. ¿Me está comprendiendo, hermano? Gloria a Dios. Dios no es como nosotros. Recuerden, le dije al principio, Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano. Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Amén. La realidad es que Él es el dueño de la vida y la muerte, y que nosotros somos seres transitorios que estamos de paso por este planeta. Y si algo yo le quiero asegurar a usted, y se lo puedo asegurar 100%, es que si Cristo no viene, todos los que estamos aquí, en 100 años vamos a estar muertos. La muerte es una certeza. Amén, tu vida va a terminar, porque va a terminar. Entonces Dios es el dueño de la vida y la muerte. Él la da y Él la quita y Él la toma cuando Él quiera. Gloria al nombre del Señor. Él es el Todopoderoso. Pero Job llegó a la conclusión correcta. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo comprender, ahora yo puedo entender que tú eres el Dios que todo lo puede, que tú eres el Dios en quien podemos confiar. Nosotros, como creyentes, nos unimos al dolor de esa gente. Yo hice un video, lo publiqué en Facebook, uniéndonos al dolor de aquellos, pero no solamente de ellos, sino también de aquellos que están sin Dios, sin esperanza, de aquellos que no conocen del Señor. Pasarán los meses, pasarán las semanas, pasarán los días, y como todo en la vida, esto va a ser olvidado. Las personas que murieron, los recordaremos por un tiempo, pero luego también serán olvidados. Lo importante ahora es que eso no se vuelva a repetir. Y segundo, que los que estamos vivos, busquemos de Dios y nos pongamos a cuenta con Dios y procuremos, hermano, ser mejores seres humanos. Sacar ese tiempo para reflexionar y entender que nuestra vida en esta tierra no es eterna.